¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a iniciar con la ponencia del proyecto de investigación del grupo de Camila Romero, Guido Baestrocchi y Luca Deus, quien les habla, representando a su vez al Instituto Superior de Educación Física, doctor Enrique Romero Prest. Dicho proyecto de investigación se titula El discurso pedagógico en la formación de docentes de educación física, el caso del Departamento de Gimnasia y Movimiento Expresivo del Instituto previamente nombrado. Encontramos ya que este no es un problema actual, sino que es un problema histórico que viene ya desde hace años, entendiendo que el discurso dominante se ve influenciado por dos ramas, por el discurso regulativo, entendido por aquel que el docente lleva a cabo a través de sus experiencias en las clases de gimnasia, en este caso, y un discurso instruccional que va a estar bajando a través del RAI y el PCI. Hay que tener en cuenta, haciendo un análisis de que el PCI fue modificado en el 2015 luego de su anterior cambio curricular en el 2004. Anteriormente se proponía una carrera de 4 años, mucho más corta, pero con muchas más materias, entendiendo estas materias bajo un paradigma biologicista, derivadas de aquellas materias de la biología, de la anatomía, de la fisiología. En el 2015, el profesorado se compromete a llevar a cabo un paradigma crítico reflexivo, llevando 64 materias y 5 años en su planificación curricular. Hay que entender que una modificación en la concepción de enseñanza se ve manifestada en los cambios curriculares y teóricos del PCI, en donde se busca que las instancias de la gimnasia se abandonaran tanto en su discurso de rendimiento, históricamente predominante por un enfoque discursivo, pedagógico y participativo, es decir, el reemplazo del discurso de rendimiento por un discurso participativo. Lo que nos corresponde preguntarnos, ¿el discurso instruccional coincide con un discurso regulativo puesto en práctica en las instancias curriculares de gimnasia? Es necesario fundamentar un poco la ponencia que estamos llevando a cabo del proyecto de investigación debido a una pandemia que atraviesa todo el sistema educativo del mundo. En Argentina, específicamente el profesorado, se optó por una modalidad virtual que permitió continuar con las trayectorias educativas. Sin embargo, hay algunas materias, como en la gimnasia, que postergaron su aprobación hacia futuro, dependiendo fuertemente de la presencia del cuerpo. Es decir, necesitar del cuerpo para necesitar aprobar la materia. Es necesario realizar una revisión constante y actualizada para que dichas no sean influenciadas por discursos de rendimiento y que la trayectoria del profesorado sea lo más amena y participativa posible, iniciándonos así con el marco teórico. Se hace fundamental la conceptualización y definición de lo que es un campo teórico. Podemos definirlo como mundos sociales absolutamente particulares, donde se engendra lo universal. Se trata de esferas relativamente autónomas que tienen sus propios principios de regulación, al tiempo que también participan de un conjunto de leyes que gobiernan todos los campos. Con Bourdieu, la educación física es un campo con problemas en legitimidad en el que los agentes pugnan por el poder sobre el mismo, mediante el discurso. Este campo de la educación física está en disputa entre actores que tienen un propio discurso. Por lo que para dominar dicho campo, cada agente está en constante legitimación de su propio discurso para luego imponerlo. Para entender mejor el campo de la educación física, hay que entender a esta última como la define Parleva. Él nos dice que es una pedagogía de las conductas motrices y a su vez una práctica que transforma estas conductas motrices de los y las alumnos. Bien, en este sentido, siguiendo con el marco teórico, nos parece relevante observar el concepto de disciplina propuesto por Foucault, quien definió las disciplinas como una coerción ininterrumpida que controla los procesos de actividades y se implementa a través de una codificación que organiza con la mayor aproximación posible el espacio, el tiempo y los movimientos. Estos métodos utilizados por el Estado facilitan el control de las acciones del cuerpo. Este crecimiento encuentra lugar en diversas instituciones, tomándolas como el vehículo, es decir, como el dispositivo de control necesario para su materialización. Con respecto al disciplinamiento y control de los cuerpos, también es relevante mencionar la teoría propuesta por Vigarello sobre el desarrollo histórico del disciplinamiento y corrección del cuerpo con el objetivo de normalizar, deformar lo deformado y de homogeneizar a la población. Esto se da mediante prácticas que se van a ir cambiando a lo largo de la historia, desde la fijación con el corset y la ortopedia, pasando así un movimiento corrector del cuerpo, y terminando finalmente con el origen y la evolución de las prácticas
en la educación física mediante el movimiento técnico del que luego se fundamentan las gimnasias en historia argentina y actualmente en el ISEF número 1. Todo este proceso supone un refinamiento del control pedagógico que sistematiza los desplazamientos, mecanizándolos y codificando los ejercicios, descomponiéndolos analíticamente. Un poder que antes era transmitido por el Corsero Ortopedia, ahora lo es mediante la distribución metódica e impersonal de los espacios y los tiempos, que asigna a cada cual un lugar y una motricidad predeterminada. Esta breve conceptualización respecto al rol que cumple la gimnasia para lograr el disciplinamiento y control de los cuerpos nos sirve para entender cómo fue y es influenciada la gimnasia hoy en día en nuestro profesorado. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, se puede decir que el profesor de educación física en la actualidad como educador cumple un rol con una importancia social particular que, considerando el tipo de sociedad en la que éste se inscribe, es marcadamente disciplina para sí y para los otros. En este contexto, se debe retomar la idea de que hablar de discurso implica evitar la reducción del mismo a una simple realización del lenguaje. Es decir, no es solo aquello que se habla y aquello que se dice. En cambio, se debe reconocer como un mecanismo esencial de los procesos discursivos, debiéndolo considerarse como el producto de una red compleja de relaciones sociales. Se hace indispensable entonces ampliar la visión, no solo reconociéndose como un conjunto de significados en relación con representaciones o referencias, sino como parte de una práctica social donde sistemáticamente se da una intervención del discurso para construir y transformar, pero no solo para construir y transformar, sino para ser constituido y transformado. En esta línea, Basil Bernstein define el discurso pedagógico de la educación como un principio. Es aquel principio por el medio del cual los discursos son apropiados y relacionados entre sí para efectos de su transmisión y aprendizaje selectivo. Hay que tener en cuenta que estos aprendizajes, estos discursos que llegan, pasan previamente por distintos filtros, como si fueran barreras. Estas barreras construyen y reconstruyen aquello que será establecido como saber a transmitir a futuro. En este sentido, al sumergirse en un análisis minucioso de los espacios físicos y simbólicos de los profesorados, adentrándose exactamente en las materias de gimnasia general número 1 y gimnasia general número 2, podemos encontrar dos tipos de discursos. En este caso, el discurso regulativo, llevado a cabo por el docente, entendiéndose como aquel tinte que le pone a la clase en base a sus experiencias del docente, y el discurso instruccional, aquella línea que baja el PCI y el RAI. Por último, al momento de realizar esta investigación, hay que analizar el discurso presente en la gimnasia general del profesorado, debiendo tomar en cuenta los aspectos de la historia de la gimnasia en Argentina y en el instituto, que terminaron por conformar la gimnasia de hoy en día. De esta manera, se pone en relieve la tensión y el problema presente en la institución y en la formación en gimnasia. Por consiguiente, tenemos como hipótesis una puja en la tensión de la formación de gimnasia con lo que propone el profesorado. En una primera instancia, se infiere que el discurso pedagógico de las materias de gimnasia general 1 y 2 del profesorado número 1 del doctor Enrique Romero Brest no se coincide con el discurso instruccional del PCI, optando por un discurso regulativo propio, específicamente de rendimiento. Es decir, que en la modalidad virtual se pondría en manifiesto una tensión entre el discurso instruccional de las clases de gimnasia general 1 y 2 y el nuevo marco curricular que propone un discurso pedagógico participativo. En cuanto a los objetivos, la investigación de este proyecto gira en torno al discurso que ejerce el docente sobre el alumno en las clases de gimnasia general 1 y 2 del Instituto Superior de Educación Física, Enrique Romero Brest. Por lo que este estudio tiene la finalidad principal de explorar el discurso pedagógico en la formación del docente y describir cómo se desarrolla y se expresan las materias ya dichas del Instituto Superior de Educación Física. Algunos objetivos específicos en cuanto a este proyecto son explorar el discurso pedagógico que predomina en el ámbito de la gimnasia 1 y 2 del profesorado, visibilizar si concuerda lo que propone el RAI y el PCI con lo dictado en las clases de gimnasia general 1 y 2, y conocer la percepción que el alumnado tiene sobre el discurso del docente durante el desarrollo de las clases. Bien, respecto a la metodología, en el presente trabajo se utilizará el diseño de investigación metodológica cualitativa, optando por entrevistas a docentes y alumnos del ISEF número 1, doctor Enrique Romero Brest. Al elegir este tipo de metodología, la cual se basa en valores cualitativos, se valorará el contexto de cada caso en particular. Respecto al diseño metodológico, primero se examinarán los antecedentes que luego conformarán el marco conceptual de la investigación, llegando a definir objetivos en base a las variables que aparezcan.
Luego, el equipo se encargará de la recolección de los datos cualitativos, después se analizarán los resultados obtenidos en el punto anterior, y por último se realizarán categorías descriptivas para luego dar devoluciones en base a cada una de ellas. Como criterios de inclusión de la muestra, la población que se tomará para indagar son docentes y estudiantes del Departamento de Gimnasia y Movimiento Expresivo del ISEF Dr. Enrique Romero Brest. Como criterios de exclusión de la muestra, son los docentes de los departamentos restantes, alumnos que no hayan cursado ninguna asignatura del departamento de Gimnasia, ni el personal no docente. Respecto al universo, nuestra investigación será realizada en la población de los alumnos y docentes correspondientes de las materias del Departamento de Gimnasia y Movimiento Expresivo del ISEF Dr. Enrique Romero Brest. Como muestra, seleccionaremos a los alumnos y docentes de las materias de gimnasia y derivado, gimnasia general 1, 2, rítmica, acrobática tanto masculina como femenina, y por último, como unidad de análisis, tomaremos a los alumnos y docentes de las clases de gimnasia general 1 y gimnasia general 2. Por último, y a modo de aspectos finales, el discurso pedagógico facilita no solo las nuevas formas para ordenar lo que sabemos, sino también la posibilidad de cambiarlas si nos parecen inadecuadas al contexto. El mismo, en cuanto a herramienta educativa, favorece la comprensión y mejora la calidad educativa. Puede promover el desarrollo intelectual, emocional, ético y social del educando, según los objetivos que él persiga. Por ende, se hace necesario replantear estos discursos que incentivan y conllevan en su lógica interna un determinado tipo de práctica pedagógica que no tiene utilidad para el futuro docente. Muchas gracias por escuchar esta ponencia. Luca Deus, Guido Baestrocchi y Camila Romero.